Bienvenidos a Entrenando Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es enfermedad hemorroidal. Las hemorroides son formaciones normales en el organismo que cuando no dan sintomatología no ameritan tratamiento. En más o menos el 80% de los casos, el tratamiento de la enfermedad hemorroidal es netamente médico. Representan la patología más frecuente en el campo de la coloproctología. Desde 400 años antes de Cristo, Hipócrates en sus tratados se refería a las hemorroides, tratando con un hierro candente las que se encontraban prolapsadas. Incluso los faraones egipcios tenían médicos personales denominados guardianes del ano del faraón, quienes de manera exclusiva se desempeñaban tratando los problemas del ano del mandatario. La definición de la enfermedad hemorroidal, su etiología y su tratamiento son conceptos extremadamente dinámicos, por lo que han cambiado con el transcurso de los tiempos, lo que ha redundado en tratamientos mucho menos agresivos. Las hemorroides son dilataciones de los plexos hemorroidales superior e inferior. Están localizadas en los últimos centímetros del recto y en el conducto anal. Forman parte de la anatomía normal de la región y cuando sufren alteraciones y producen síntomas, se establece la enfermedad. Es importante mencionar que las hemorroides son estructuras anatómicas normales, que están presentes desde la etapa embrionaria. Están ubicados en el cuadrante anterior derecho, posterior derecho y lateral izquierdo del canal anal, que no son ramas terminales de la arteria hemorroidal superior y más bien son plexos que dependen de la circulación sistémica. De hecho, las hemorroides tienen una función renal, la cual es la discriminación de las distintas sensaciones que suceden en el recto bajo y el ano. Por ejemplo, saber si el contenido que se encuentra dentro del recto y ano es sólido, líquido o gaseoso. Por tanto, la resección arbitraria de los cojinetes hemorroidales lleva a la pérdida de esta importante función. En resumen, podemos definir a la enfermedad hemorroidal como el conjunto de signos y síntomas como dolor, prurito, prolapso, sangrado, entre otros, atribuibles al tejido hemorroidal, secundario a alteraciones estructurales, dilatación, ingurgitación o proceso inflamatorio de los tejidos de sostén. Aunque no es posible en nuestro medio conocer con precisión la frecuencia de este padecimiento, podemos asegurar que en México el 5% de la población general presenta síntomas relacionados con las hemorroides. Son raras antes de los 20 años de edad. Su frecuencia aumenta con la edad y es posible que el 50% de los adultos de 50 años tenga o haya sufrido sintomatología hemorroidal. En 50% de las personas mayores de 40 años tienen algún grado de enfermedad hemorroidal, aunque a medida que progresa la edad, no progresa el porcentaje de personas con esta patología. Durante la infancia y la adolescencia es realmente extraña la aparición de este problema. El sexo no influye, ya que es muy similar la incidencia en hombres y mujeres. Se ve más frecuentemente relacionada a las sociedades occidentales, muy posiblemente asociado al bajo consumo de fibras. En los Estados Unidos de Norteamérica, más de 10 millones de personas padecen de problemas hemorroidales, con una prevalencia aproximada al 4.4%. De ellos, asiste a consulta más de un tercio, con más de 1.5 millones de prescripciones médicas y una tasa de intervenciones de 12.9 por millón de habitantes. No se ha podido demostrar con precisión la génesis de esta enfermedad, pero se señala el estreñimiento al implicarse mayor esfuerzo al evacuar, ya que se produce congestión de los cojinetes hemorroidales. Al persistir el pujo constante, se distienden los soportes de dichos cojinetes y va provocando el prolapso hemorroidario por debajo de las líneas ano-rectal hacia fuera del conducto anal. Se han mencionado muchos factores como causa de la enfermedad, pero más bien se consideran como factores predisponentes, más que como factores etiológicos, de los cuales destacan hipertensión portal, ocupación laboral, estacionalidad, ocupación, enfermedades psiquiátricas, tradiciones culturales, ropa ajustada, hábitos alimentarios, postura erguida, herencia genética, síndrome del intestino irritable y anomalías en el tono del esfínter. Entre los factores de riesgo probados científicamente se encuentran los cambios hormonales durante el embarazo y lactancia, envejecimiento, una dieta falta de fibra o diarrea crónica, coito anal, estreñimiento y esfuerzos prolongados durante la defecación. Las personas con edades comprendidas entre los 45 a 65 años son las que manifiestan síntomas de enfermedad hemorroidal con más frecuencia. Existe un estudio que investigó las ondas eléctricas asociadas a la respuesta que se produce cuando las heces se desplacen hacia la parte inferior y hay contracción del esfínter. Estas aumentaban un 30% en personas con enfermedad hemorroidal con prolapso en comparación con individuos de un grupo control. Y el número de ondas por hora también aumentó de forma significativa en pacientes con enfermedad hemorroidal con prolapso. Además, los potenciales picos en el esfínter tomados durante el día y durante la noche fueron significativamente más elevados en comparación con los individuos control, mostrando una fisiología anorrectal diferente en pacientes con enfermedad hemorroidal.
Asimismo, la presión anal en el reposo aumentaba en los pacientes con enfermedad hemorroidal, aparentemente sin que se produjera ningún cambio relevante en el grosor del esfínter interno. El cizallamiento de los ligamentos es una característica fundamental de la fisiopatología de la enfermedad hemorroidal. La realización de esfuerzos provoca congestión venosa mediante el bloqueo del retorno venoso, lo que produce un aumento de la presión venosa. El espacio disponible para el paso de las heces y la mucosa se afina debido a este estiramiento y las enzimas o mediadores también contribuyen en el deterioro del tejido de sustentación de las almohadillas anales. La metaloproteinasa de matriz 9, que desempeña un papel fundamental en la fisiopatología de la enfermedad de Crohn, experimenta una sobreexpresión en el tejido con enfermedad hemorroidal y actúa en la degradación de las proteínas extracelulares tales como la elastina, fibronectina y el colágeno. El sobreesfuerzo crónico, con el consiguiente aumento de presión, estiramiento de vasos, congestión y estiramiento de la mucosa, acaba por producir el cizillamiento de estos ligamentos, lo que conduce a la migración hemorroidal hacia abajo, sobre todo durante la defecación. En aquellos casos en que los ligamentos permanecen parcialmente intactos, las hemorroides vuelven a su posición original tras el esfuerzo. No obstante, cuando se pierden todos los ligamentos, la hemorroide se descuelga y no vuelve a su posición original. Las hemorroides tienden a la hipervascularización. Tanto la MMP9 como la proteinasa asociada MMP2 promueven la actividad angioproliferactiva mediante el factor de crecimiento transformante beta. La expresión de la endoglina, el factor de crecimiento endotelial vascular y la densidad microvascular aumentan en la enfermedad hemorroidal de grado 3 a 4. Aparte, las ramas terminales de la arteria rectal superior, que riega la almohadilla anal, presentan diámetros mayores y un mayor flujo sanguíneo, lo que se relaciona con la gravedad de la enfermedad hemorroidal. Podemos contrastar que en el canal anal normal, una túnica media engrosada forma una estructura semejante a un esfínter, pero en la enfermedad hemorroidal, este mecanismo esfinteriano desaparece, lo que favorece el aumento del flujo sanguíneo junto con la vascularización. Además, estos cambios son resistentes a la cirugía y motivan recidivas. Por otro lado, la alteración en la regulación del tono vascular también contribuye a la fisiopatología, por aumento en la producción de óxido nítrico del tejido afectado por la enfermedad hemorroidal. Se produce inflamación severa de la pared vascular y el tejido conectivo en el interior del tejido hemorroidal, y se ha demostrado que esto está relacionado con complicaciones como isquemia, trombosis y ulceración de la mucosa. En resumen, entre los principales rasgos de la fisiopatología de la enfermedad hemorroidal se incluyen cambios estructurales en los tejidos de sustentación en el canal anorrectal, cambios morfológicos en la vasculatura existente y neovascularización, sumado a cambios inflamatorios en la pared vascular y el tejido conectivo. Existen hemorroides internas, externas y mixtas. Las hemorroides externas están cubiertas por piel y las internas por mucosa. La clasificación de las hemorroides no contempla el componente externo y solo clasifica la porción interna. Las hemorroides de primer grado son cuando éstas se exteriorizan hasta el conducto anal y sangran. Las hemorroides internas de segundo grado son aquellas que sangran y se prolapsan al momento de la defecación a nivel del ano, pero se reducen espontáneamente. Las hemorroides internas de tercer grado son aquellas que sangran y se prolapsan más allá del ano al momento de la defecación y requieren reducción manual. Las hemorroides internas de cuarto grado son las que sangran y se prolapsan en forma permanente y son irreductibles. Depende de su localización y de la ausencia o presencia de complicaciones, las hemorroides externas presentan 3 signos y síntomas principales. El dolor es impreciso, descrito como ardor, irritación o inflamación de intensidad variable, frecuencia irregular y ocasionalmente relacionado a la evacuación, ejercicio o estar mucho tiempo sentados. La tumoración es referida al momento de la evacuación como tumoración blanda, de tamaño variable, que despierta dolor leve a su palpación. Y el prurito anal es de difícil diferenciación entre dolor y prurito anal. En las hemorroides internas tenemos hemorragia y prolapso. La hemorragia es el signo más frecuente y constante. Es roja rutilante, expulsada con la materia fecal en forma de estrías en las heces fecales o en gotas al final de la evacuación, de volumen variable y es de muy escasa cantidad a provocar anemia o choque hipovolémico. Y el prolapso hemorroidal, este signo depende del tiempo de evolución. Es espontáneo al inicio, posteriormente el paciente reduce en forma manual y por último es permanente. La sintomatología de la enfermedad hemorroidal es muy parecida a las múltiples patologías benignas o malignas de esta área. Esto hace peligroso que la mayoría de los pacientes puedan pensar que todo cuadro clínico que se presenta a este nivel siempre son hemorroides, y muchos llegan tardíamente a las consultas de otro tipo de patología. En general, los síntomas más frecuentes de la enfermedad hemorroidal son el sangrado, este es rojo rutilante, indoloro y al finalizar el acto de defecación.
El prolapso o aumento de volumen es la sensación de un cuerpo extraño dentro del canal anal con sensación de tenesmo y en múltiples ocasiones se asocia a masa que protruye por el ano al terminar la defecación. La secreción se ve frecuentemente asociada a la enfermedad hemorroidal de grado 3 y 4, producto de la secreción producida por la mucosa del prolapso que acompaña a esta patología. El prurito es secundario a la persistencia de la secreción producida por el prolapso mucoso, y el dolor, cuando este se presenta, casi siempre está asociado a complicaciones tales como trombosis hemorroidal o a otras patologías como la fisura anal, abscesos perianales, palpitis o carcinomas anales o rectales. Si se realiza una historia clínica completa, incluyendo exploración proctológica, es muy difícil confundir la enfermedad hemorroidal. La exploración proctológica es una experiencia algo embarazosa para la mayoría de los pacientes, y con mayor razón si se suma el dolor o la angustia que el individuo puede percibir. El primer paso es la inspección en la zona anal y perianal, misma que es esencial, ya que el diagnóstico de varias patologías se hace simplemente con mirar. Así ocurre con la trombosis hemorroidal, los condilomas acumulados, colgajos cutáneos o plicomas, eritema perianal, orificios fistulosos secundarios, masas tumorales perianales o que protruyan por el orificio anal. Observando la zona cocígea, se puede encontrar un absceso pilonidal, así como el orificio anal. Hay que constatar si el ano es hipertónico o un ano complaciente. En la palpación se produce delicadamente a palpar la zona perianal en busca de dolor, tumefacciones, abscesos o trayectos fistulosos. Luego se realiza el tacto rectal, que por motivos semiológicos se divide en superficial y profundo. La importancia capital del tacto rectal es la valoración de estructuras extrarrectales, en busca de patologías más serias que comprometan al paciente. En el caso del varón, se valorará en la cara anterior del recto la próstata y en la mujer el útero. De igual manera, se procede con la pared posterior, a través de la cual se pueden detectar tumores presacros muy bajos y dolor en el coxis. En cuanto al examen físico con anoscopio, se realiza la maniobra de Valsalva para evaluar la severidad. En pacientes jóvenes con buena respuesta al tratamiento médico, sin antecedentes familiares de cáncer colorectal, no está indicada la colonoscopia. La evaluación de grandes series en jóvenes demostraron la presencia de adenomas en menos del 2%, además de que no es habitual el cáncer en menores de 50 años. Aún así, en todas las edades, el 7% puede existir lesión significativa, como cáncer, pólipos grandes o carcinoma in situ. Se debe hacer diagnóstico diferencial con adenocarcinoma de recto, cáncer epidermoide de ano, prolapso rectal completo, prolapso mucoso, pólipo rectal, absceso interesfintinario, endometriosis rectal y condiloma acuminado. En las complicaciones tenemos que la trombosis hemorroidal única externa es una complicación frecuente cuyo mecanismo de producción se da por la obstrucción vascular de las hemorroides externas en el surco interesfintérico, asociada a trombosis de la macro y microcirculación de las venas hemorroidales externas. En este cuadro, el principal síntoma es el dolor, acompañado de tumoración perianal. El tratamiento puede ser médico, o si el dolor es muy intenso, está indicada la trombectomía bajo anestesia local. La trombosis hemorroidal múltiple o masiva es una complicación poco frecuente. Consiste en la trombosis de 2 o más paquetes hemorroidarios, acompañada de edema y dolor intenso. Dependiendo del tiempo de evolución y su sintomatología, puede ser tributario o de tratamiento médico o quirúrgico. En las hemorroides internas estranguladas, si los paquetes hemorroidarios internos prolapsados no reciben irrigación sanguínea debido al espasmo del esfínter anal interno, se consideran hemorroides internas estranguladas. Por lo general, hay una historia prolongada de sintomatología de la enfermedad hemorroidal. El paciente refiere dolor anal intenso de corta duración, acompañado de múltiples hemorroides que no se reducen con las maniobras habituales. Si continúa su desarrollo, se convierten en hemorroides gangrenosas. El tratamiento siempre debe ser quirúrgico y de urgencia. El tratamiento médico debe ser empleado en todos los enfermos con sintomatología hemorroidal, pero fundamentalmente en pacientes con enfermedad hemorroidal grado 1 y 3, ya que se basa en regularizar el hábito defecatorio. Para ello, se debe indicar al paciente el tipo de dieta que debe ingerir, fundamentalmente rica en fibra, libre de irritantes y con cantidad adecuada de líquidos. En casos muy seleccionados, se podrá agregar agentes hidrofílicos como semillas de psyllium. En la actualidad existen varios métodos alternativos para atender enfermos con hemorroides internas grado 1 y 3, excepcionalmente grado 3, como son la ligadura hemorroidal con banda elástica. Este es un método efectivo, sencillo, rápido, prácticamente indoloro y de bajo costo. La escleroterapia es un método muy efectivo que consiste en la inyección de pequeñas cantidades de polidocanol al 3% aplicado en la submucosa y extravascular por arriba del paquete vascular externo.
La fotocoagulación con rayo infrarrojo se basa en un rayo calórico que evapora el agua intracelular y coagula las proteínas. La crioterapia es poco empleada. Se utiliza óxido nitroso o nitrógeno líquido, cuyo principio es la destrucción del tejido por medio de la coagulación. El dovecilato de calcio está indicado en el tratamiento de la enfermedad hemorroidal que no requiera cirugía o previo a la cirugía, ya que puede reducir la inflamación incluso en el postoperatorio. Dependiendo del grado de la enfermedad hemorroidal a abordar, el médico puede plantearse la intervención en términos de estilo de vida, fármacos o procedimientos en la consulta, como la ligadura con banda elástica o la crioterapia antes de realizar intervenciones quirúrgicas. No obstante, la enfermedad hemorroidal de grados 3 y 4 y en casos refractarios de grado 2, a menudo la cirugía se hace necesaria. La hemorroidectomía abierta y cerrada representan los procedimientos habituales clásicos. En la hemorroidectomía se reduce el tratamiento quirúrgico en torno al 5 al 10% de los casos de la enfermedad hemorroidal. Las complicaciones más comunes son la retención de orina, dolor, sangrado, estenosis anal asociada a cirugía abierta, fístula perianal, incontinencia y recidivas. La tasa de complicaciones varía entre el 3 y el 12%, aunque no sean frecuentes, algunas como la estenosis anal son de difícil tratamiento. Las deficiencias en los procedimientos quirúrgicos clásicos han llevado al desarrollo de nuevas técnicas que pretenden reducir el dolor postoperatorio, el tiempo de recuperación, las complicaciones y disminuir la tasa de reincidencias. La técnica mínimamente invasiva de la mucopexia, conocen restricción de la mucosa y ligadura de arterias hemorroidales. La mucopexia, también conocida como la recuperación rectoanal, pretende corregir la fisiopatología subyacente en la enfermedad hemorroidal, al tiempo que se conserva el anodermo sensible, volviéndose con rapidez a la vida normal sin dolor y aumentando la satisfacción del paciente. El inconveniente es una tasa de recidiva mayor, aunque puede repetirse el procedimiento. La hemorroidopexia se introdujo hace aproximadamente una década. Esta técnica consiste en la resección de la mucosa y de la submucosa con la grapadora circular a 4 a 5 centímetros sobre la línea perectínea, una zona indolora. Tras la resección, se unen las mucosas distal y proximal mediante la grapadora. El procedimiento interrumpe el flujo sanguíneo arterial a las hemorroides, lo que permite la retracción del plexo hemorroidal y coloca en su posición normal a la almohadilla anal. No obstante, la hemorroidopexia se asocia con ciertas complicaciones graves, entre las que se encuentran la hemorragia de la anastomosis, que precisa de transfusión sanguínea, y la sepsis pélvica, que exige colostomía. La ligadura de arterias hemorroidales recientemente se ha combinado con la mucopexia, lo que ha dado lugar a una tasa de recidiva aceptable. El procedimiento combinado resultante supone un tratamiento efectivo y mínimamente invasivo para la enfermedad hemorroidal de grados 3 y 4. La ligadura arterial reduce el flujo sanguíneo en la almohadilla anal, mientras que la fase posterior del procedimiento emplea una sutura continua para colocar la almohadilla anal en su posición normal. La totalidad del procedimiento se efectúa sobre la línea pectínea para evitar el dolor. Es relativamente sencilla y deja un aspecto más natural que los procedimientos de hemorroidectomía clásicos. Con esto terminamos el repaso de enfermedad hemorroidal. Les habló David Vizcarra para Entrenando Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.